Gracias. 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 Muy buenos días, les damos la bienvenida a este encuentro virtual de mercados de protección. Mi nombre es Julián Cárdenas, de la Vicepresidencia de Inversiones de Protección, y hoy desde casa, como ustedes y nuestros invitados, tengo el placer de acompañarlos a este streaming con información muy relevante para sus inversiones. Les contaremos acerca de las implicaciones de la situación que vivimos en medio de esta pandemia y qué debemos esperar del futuro cercano. Les explicaremos las particularidades de las distintas regiones importantes, relevantes en el mundo, y en especial de las expectativas y de las oportunidades que encontramos para sus portafolios de ahorro e inversión. Con los comentarios de nuestros expertos, las personas que nos acompañan hoy, ofreceremos herramientas de análisis para comprender en detalle la coyuntura que estamos viviendo. Estamos en vivo desde protección.com/eventos y a través de la cuenta de Twitter de Protección. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sus preguntas por varios canales, desde el chat que encuentra en la parte lateral derecha de la pantalla en la página de eventos, o desde Twitter comentando con el hashtag, el numeral El Experto Dice. Antes de comenzar, veamos este mensaje. Cuando inicié mi carrera como diseñadora de moda, creaba a partir de mis intereses estéticos y la nostalgia. Pero un día decidí participar en una iniciativa que cambió mi vida. Desde ahí, mis proyectos se enfocan en las necesidades de la mujer. Mi decisión fue generar proyectos que crearan conciencia a través de mi oficio, moda con propósito. Los logros de mi vida son fruto de buenas decisiones y para tomarlas conté con la ayuda de expertos. Lo mismo hago cuando se trata de inversión. Me asesoro con los que saben, me asesoro con Protección. Protección me acompaña para que aproveche las oportunidades que se generan en el mercado. Me ofrecen soluciones y asesoría que se ajustan a mis necesidades. Un experto en decisiones elige a un experto en inversiones. Protección, su próxima buena decisión. Le doy un saludo muy cordial a nuestros expertos y les agradecemos mucho por acompañarnos. Tenemos conectados a Catherine Rooney Vera, a Cristóbal Doberti y a Juan Ignacio Medina. A los tres, gracias por acompañarnos desde sus casas. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos. Vamos a comenzar hablando de la economía internacional con la ayuda de Catherine Rooney. Ella es directora de investigación macroeconómica global y de estrategia de Baltic Capital Markets. Como directora es responsable de desarrollar estrategias globales de inversión para inversionistas institucionales. Es máster en administración de negocios con especialización en economía y finanzas de la Universidad de Nueva York. Y con seguridad algunos de ustedes la habrán visto en televisión dando valiosos y acertados de inversión en televisión a través de la cadena Bloomberg, CNBC, CNN, CNN Español, Fox News y Fox Business. Catherine, bienvenida nuevamente y muchas gracias por acompañarnos. No te estamos escuchando. Algo está pasando con el sonido de Catherine. Mientras restablecemos el sonido, quiero hacer una breve introducción. La pandemia del COVID-19 generará una recesión mundial en el año 2020, cuya magnitud y persistencia son muy inciertas, como lo es también la velocidad y el momento de la recuperación en el mundo.
el confinamiento, el cierre de las economías para evitar un mayor contagio, pues han generado caídas muy significativas en los indicadores de actividad. Esto ha implicado a su vez un desplome simultáneo en la oferta y en la demanda, e inicialmente tuvo una respuesta muy agresiva a la baja en los principales activos de riesgo en el mundo. Como resultado de esto, de una manera no vista antes, tendremos una pérdida de empleos que seguramente mañana, la cifra oficial de empleo, pues conoceremos un dato muy catastrófico, digamos, nunca antes visto. Y por eso la respuesta de las autoridades ha sido veloz, sin precedentes, en parte porque, y Catherine nos lo comentará ahora, pues no hubo realmente un riesgo moral, es decir, esta crisis no fue propiciada por un aumento del riesgo por parte de algún agente específico, sino fue una crisis inducida. Si no estoy mal, el próximo fin de semana cerca de 40 estados en los Estados Unidos. Ahora sí te escuchamos. Perfecto. Hoy estaba comentando que el próximo fin de semana cerca de 40 estados en los Estados Unidos van a iniciar esa fase de apertura, y sin duda pues va a ser una fase de aprendizaje de cómo se están comportando los consumidores y eventualmente cómo van a reaccionar las empresas. Catherine, la sensación en este momento de no tener muy claro para dónde vamos, el que la Fed de alguna forma haya ido un poco más allá a través de la compra o la idea de comprar activos de alto riesgo que se conocen como high yield, y la probabilidad de una recaída en la mente de muchos inversionistas ante una segunda ola, por ejemplo, del coronavirus, pues es algo que está en la mente de los inversionistas. ¿Cómo ves la recuperación de las grandes economías del mundo y qué tan optimista estás de la idea de una reapertura de la economía de los Estados Unidos? Bueno, gracias Julián y buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Estamos en una situación sin precedentes desde 1929 en mi país, en los Estados Unidos. Estamos enfrentando, Julián, tal vez no una recesión, sino que una depresión. Depresión no tiene definición fija y exacta como recesión. Recesión es 2 trimestres de contracción económica secuencial, trimestre a trimestre. Depresión es años de contracción económica. Ahora, el problema aquí es para detener el virus y el contagio de un virus que es muy peligroso y muy contagioso. El presidente aquí en Europa y en otros países ha tenido que cerrar la economía. Ahora, por más tiempo que quede cerrada la economía, y otra vez hablo de mi propio país, los Estados Unidos, que es una economía basada en el consumo. Más del 75% de la economía de los Estados Unidos es basada en el consumo. Cuando uno apaga el consumo, el país está completamente detenido. Entonces, para contrarrestar los efectos negativos del virus, pues efectivamente, pues por lo menos ojalá y que sea temporal, pero estamos casi matando a la economía. Entonces, ¿qué ha hecho las autoridades, Julián? Y lo pegaste, la Fed. La Fed ha subido su balance. Su balance es la cantidad de bonos que está comprando para inyectar liquidez. La Fed ha subido su balance de 4 trillones, Julián, hasta más que el doble. Pensamos en Bolsa que para fines de este año, el balance de la Fed va a subir de 4 trillones de 2019 hasta 11 trillones de activos, de dólares. Por el otro lado, el gobierno, otra vez en este país, en mi país, ha tenido que responder con inyecciones de estímulo fiscal, llevando a cabo un déficit de 2 trillones del año pasado hasta 4 trillones de déficit este año. El punto es de que hay mucho estímulo y eso es lo que está ayudando, pero Julián, solo sirve de puente. Es solo un puente, no es una solución al problema. El problema es médico. Tiene que pasar una vacuna, un remedio médico para acabar con el problema.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que conseguir el remedio. Al final de cuentas, Julián, mantener la economía cerrada y no dejar que las personas salgan a trabajar tiene sus efectos no deseados, tiene repercusiones no deseadas. Hoy, esta mañana, Julián, solo para darte, y aquí cierro con mis comentarios, pero esta mañana salió el dato de reclamos de beneficio de desempleo. De desempleo. ¿Ves? Sí. En un mes y medio, Julián, 30 millones de personas han pedido beneficios de desempleo. 30 millones. En un país donde la fuerza laboral sube a 120 millones. Yo temo que mientras más quede cerrada esta economía basada en el consumo y específicamente el consumo de servicios, ese número puede que suba de 30 a 50. Y estamos enfrentando no solo una recesión, sino que una depresión a una magnitud no vista desde 1929 con la Gran Depresión. Catherine, algunos analistas han comparado esta situación, como bien lo has descrito, como una situación casi de una situación de guerra. Así es. Durante la guerra los gobiernos por lo general gastan mucho más. Lo vimos después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo vimos después de la Guerra de Vietnam. Estas situaciones de guerra generaron inflación. En contraste, la crisis del 2008 y 2009 nos dejó años después un crecimiento muy flojo y una inflación muy baja. ¿Qué nos va a dejar la situación actual que estamos viviendo, que parece que tiene un tinte similar a una situación de guerra? Es un excelente punto y yo creo que está muy bien hecho, sobre todo cuando vemos la base monetaria, que es que la Fed está tratando de inyectar liquidez y está haciendo crecer la base monetaria. El ritmo de ese crecimiento, de esa expansión, es igual a justo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es un error comparar esta situación a una guerra. No es. La diferencia hoy en día que con 2008 y 2010, 2008-2010, capital estuvo destruido. La inflación estaba a cero. Y la inflación nunca volvió en una década. Incluso hasta el día de hoy, después del crecimiento que casi 3% en este país, que es 80 básicos o es bastante por arriba de potencial en los Estados Unidos, no hemos visto inflación. Ahora, la diferencia aquí que me parece es que no es que la capital ha sido destruido, no es lo mismo que 2008. Estamos enfrentando una situación, una crisis precipitada por un shock exógeno. Un shock exógeno, un cisne negro, es muy diferente, es imposible de calcular porque es un tema médico, no es que Bear Stearns De acuerdo. colapsó, ¿ves? Entonces, cuando pase esta crisis, que al final sí pensamos que sí va a pasar, tal vez sí hay otro brote en el otoño, quién sabe, la verdad es que nadie sabe. Puede haber una mutación, puede que llegue a una vacuna, pero luego tenemos que conseguir otra vacuna para la mutación. El punto es de que ya hoy en día tenemos un shock que está haciendo que, por ejemplo, en febrero en los Estados Unidos la tasa de desempleo estuvo a 3%, hoy está a 20%, apenas 2 meses después. Cuando pase el shock, la demanda agregada que no ha sido destruida, sino que acumulada, va a disparar, ¿ves? Entonces la economía, tal vez sí, no llegamos a los hábitos de consumo anteriores, pero te aseguro que las personas que no han salido de su casa van a quererlo hacer. Entonces, mi punto es, va a venir 2021, va a ser un año de enorme crecimiento económico, enorme. Y tendremos el escenario de política fiscal sumamente expansiva, sumamente floja, con estímulo fiscal sin precedente, mucho mayor que 2008, con un crecimiento económico muy fuerte, y el regreso del consumo, que es el motor de la economía. Yo creo que es un error pensar, Julián, que la inflación es un fenómeno muerto
enterrado, ya dejó de existir. Hombre, no va a pasar en el próximo año que estamos en depresión, pero sí, yo pienso que hay que estar pilas de este fenómeno que regrese en 2021, 2022, con la cantidad de estímulos que hay. Y ahí puede haber una oportunidad, sin duda. Entonces, lo que entiendo de lo que nos estás diciendo, viene un shock muy, muy fuerte, pero 2021 de pronto podemos tener una recuperación importante. Y creo que eso que nos comentabas es perfecto para la próxima pregunta que nos está formulando Juan Ignacio Medina, a quien le doy la palabra, que seguramente va a ser una inquietud muy, muy interesante. Catherine, buenos días. Julián, muchas gracias. Con lo que estás planteando en este momento, surge una inquietud en estos momentos y es, hemos visto cómo desde... A Juan Ignacio. ¿No me estás oyendo? ¿Me escuchas, Catherine? Yo te escucho a ti, pero no escucho a Juan Ignacio. Básicamente lo que está diciendo, ¿ya lo escuchas o no? No. ¿Ahí me estás oyendo? No, Nacho. Parece que no nos está escuchando, pero si les parece, yo parafraseo un poco lo que nos estaba diciendo Juan Ignacio, y es la economía de los Estados Unidos está en una fase de apertura y el mercado ha reaccionado muy positivamente. Un poco lo que entiendo que quería preguntarnos Juan Ignacio es cuál va a ser la forma de la recuperación. Hemos visto una recuperación en V para el mercado, pero la economía todavía sigue mostrando datos muy malos. ¿Cómo consideras esa situación, ese desacople entre el mercado y la economía? Esa es la pregunta tal vez más importante y yo voy a intentar lo mejor que pueda para contestarlo, porque yo creo que hay dos componentes. Uno es el desacople, como dices, Julián, del sentimiento de los inversionistas y el sentimiento del consumidor. Acuérdense otra vez que el consumo es 3/4 de la economía en este país. La confianza del consumidor ha desplomado por el piso, mientras que los múltiplos del S&P 500 y el mercado versátil han subido muchísimo. Están muy por encima, están 4 puntos por encima del promedio de los últimos 5 años. Entonces hay un desacople aquí muy importante. Yo creo que tiene todo que ver con las medidas de la Reserva Federal, el estímulo y el mercado mirando más allá que esta crisis y viendo lo que viene en 2021. Ahora, la economía no va a recuperar así de rápido. ¿Y por qué lo digo con tanta certeza? Lo vemos en Alemania, lo vimos en Texas, lo vimos en Arizona. Los estados que han tratado de abrir más pronto que tal vez deberían, no han visto esa recuperación del consumo. Hasta que haya una vacuna o hasta que haya un remedio médico, es muy difícil anticipar que incluso si el presidente diga los restaurantes, los bares, las aerolíneas, todo se puede abrir. Yo no sé ustedes o tú, Julián, pero yo prefiero quedarme en casa unas semanas más, un mes más, para no poner en riesgo a mis padres. De acuerdo. Y ahí, Catherine, aprovecho y lo que vemos del mercado accionario es que la recuperación pues no ha sido muy homogénea. Hemos visto que la recuperación ha estado motivada también por el incremento de algunas acciones, algunas que de pronto tienen más efectivo, cash que otras. Probablemente muchas compañías que no son tan intensivas en tener empleados, por ejemplo, que han tenido una buena hoja de balance. Es decir, la recuperación del mercado accionario tampoco ha sido generalizada. ¿Cómo es ese desfase de pronto de las acciones de tecnología y algunas muy particulares frente al grueso de la economía? ¿La economía es el mercado? ¿El mercado es la economía? ¿Está reflejando eso o definitivamente no? Mira, tecnología y el sector de la salud han sido los motores de esta valorización y es importante porque las compañías tech, Julián, son 25% del S&P 500. Entonces, si disparan, y esto pues ayuda mucho al índice en general. Pero estamos en un momento donde la tecnología es lo que nos está salvando.
no estamos aislados completamente porque podemos hablar por medio de Zoom. O sea, podemos incluir estarnos hablando ahora, ¿no? De acuerdo. Amazon nos trae cosas directo a la puerta. Costco incluso hace entrega. Entonces, la tech nos está salvando y la parte de la salud también. Todo el mundo está en lo mismo buscando la vacuna. Entonces, esos han sido los sectores, sin duda alguna, que son los motores. Ahora, ¿qué ha arrastrado? Los bancos. Los bancos están underperforming. Hay mucha oportunidad, yo diría, en este momento. Pero yo pienso fundamentalmente que los mercados y la economía, Julián, no deben de estar tan divididos. O sea, los mercados no son la economía, pero tampoco debe pasar, Julián, de que el S&P 500 ha subido en las últimas 3 semanas 30%, mientras que hay 30 millones de personas desempleadas y estamos enfrentando un segundo trimestre de PIB real en los Estados Unidos que va a ser menos 40%. Menos 40% jamás ha pasado. Mañana va a ser el dato de los empleos en este país. Y yo apuesto que van a haber habido 24 millones de despedidas en un solo mes. En un solo mes. Entonces es ilógico y es difícil de captar cómo puede estar esto pasando. Mi apuesta es de que habrá una caída y yo pienso que nos dará la oportunidad, y esta es la recomendación que hago a mis clientes y a los clientes de ustedes con mucho gusto, es que cuando vemos la combinación de las incertidumbres con respecto a enormes impagos de obligaciones, más las incertidumbres del virus, combinado con los datos de presión, Julián, no está descontado en los mercados. Estamos 10 puntos de niveles máximos, récord máximos en el S&P 500. Catherine, qué pena, te interrumpo. Es que no quiero perder la oportunidad de que las personas que nos están escuchando te escuchen con respecto a la expectativa del dólar, porque el dólar ha sido refugio en medio de toda esta volatilidad, ha jugado un papel muy importante en los portafolios de inversión. Algunos analistas hablan que en algún momento el dólar va a ser débil. ¿Cuál es tu postura? Creo que el dólar se va a mantener fuerte y la razón es porque es el país y el dólar es la historia menos fea. Todas las monedas son feas, el euro, las emergentes, pero el dólar por lo menos yo creo que Estados Unidos va a salir de esto más rápido que Europa, por ejemplo, más rápido que Japón, y es más flexible. El tesoro, el mercado de tesoros es el mercado más profundo, más líquido, es el lugar de refugio en tiempos de incertidumbre. Entonces, en fin, yo creo que el dólar se va a mantener su rol de moneda. Predominante de moneda. Exacto. ¿Pero es alguna corrección más adelante cuando volvamos a la normalidad? ¿Eso tendría sentido? ¿Una corrección del dólar? Sí, yo creo que eso tendría sentido si vemos, como les digo, estos niveles de inflación, estos niveles de déficit, y comparado con otros países, yo creo que el dólar sí tiene mucho potencial de debilitar, pero estamos hablando de luego de la crisis, ¿no? Perfecto. Quiero recordarles a todos que pueden hacer sus preguntas a través de distintos canales, a través de protección.com eventos o desde nuestra cuenta de Twitter. Catherine, quiero, con todo lo que nos has comentado, muy interesante, hacer como una lista de conclusiones, si te parece, y de pronto damos un mensaje final para nuestros clientes. Lo primero es que la recuperación va a requerir mayores recursos. Esto es una crisis que seguramente va a exigirle al gobierno mucho más gasto. Dos, puede que ese gasto muy necesario puede que no sea sostenible tampoco en el tiempo. Es decir, aquí hay un límite de ese gasto. Recuperar los hábitos de consumo seguramente también va a tomar tiempo, un poco la nueva normal que nos comentabas. Esto no va a ser simplemente
de un día para otro que la gente va a salir a consumir, y por eso estás un poco con dudas de alguna forma la recuperación tan acelerada que ha tenido el mercado accionario. Yo diría que no hay que descartar de pronto hasta una recuperación en W, fue un poco lo que, lo que te entendí. El dólar va a seguir siendo fuerte desde tu punto de vista, y los retrocesos del mercado de alguna forma representan una oportunidad. ¿Qué otras recomendaciones le darías a nuestros clientes ya para terminar? Sí, una idea en adición a eso es mirar en el mundo de renta fija lo que llamamos los fallen angels. ¿Qué son fallen angels? Los ángeles caídos. Esos son compañías que han perdido en el último mes su nivel de grado de inversión, de calificación. Esas compañías, la Fed ahora está comprando esos nombres. Por ejemplo, high yield bonds o fallen angels. Estos son compañías, por ejemplo, les voy a dar uno. Ford. Ford es una compañía automotriz que va a recibir rescate del gobierno. Y no solo eso, sino que la misma Fed está comprando activos de alto riesgo como este tipo de nombre. Este nombre está rindiendo, dependiendo del plazo, entre 8 y 10%. Nos parece muy interesante para los inversionistas, tal vez que dicen, que yo entiendo perfectamente, ¿por qué voy a entrar en este mercado cuando estamos a 10 puntos de récord máximos, ¿no? En una depresión no tiene sentido. Bueno, de acuerdo, entonces uno debería de estar buscando otros nombres. Y Fallen Angels es uno. TIPS es otro. Son instrumentos indexados a la inflación. Son muy baratos ahora porque no hay inflación. Pero si yo tengo razón y esta combinación de estímulo y que pase la crisis, vemos un repunte muy importante, pues ahí van a tener valor. Entonces, los momentos de buscar valor es cuando nadie está hablando de ese fenómeno. Entonces, eso estoy recapitulando. Adicionales. Qué pena interrumpirte, Catherine. Entonces, recapitulando, digamos que la recomendación que nos estás dando es no perder de vista los activos de renta fija indexados de alguna forma a la inflación, y dado ese plan de estímulo muy especial de la Reserva Federal, donde le está dando un respaldo a estos fallen angels que tú nos comentabas, pues ahí puede estar explicando un poco el optimismo. No me puedo despedirte, perdón, sin aprovechar una pregunta de uno de nuestros clientes que dice: si el presidente Trump, el señor Mauricio Suárez nos pregunta, si el presidente Trump gana las elecciones, ¿qué posibilidad de inicio de conflictos bélicos con algunos países como Irán o con China y su mayor contradictor Corea del Norte? Estamos viendo cómo la situación otra vez con China está como muy tensa. No hay que descartar el tema de las elecciones en noviembre. ¿Cómo ves todo este tema de la geopolítica para los inversionistas? Las encuestas nos dicen que en los Estados Unidos muchos, y yo creo que correctamente, echan la culpa pues de dónde salió el virus. Y dicen, y muchos quieren ver al presidente hablar duro y tratar de mantener el gobierno chino contable por no haber dicho, por dejar que las personas salgan de Wuhan internacionalmente y no domésticamente en China. Entonces, yo apuesto que no solo Donald Trump, sino que Joe Biden también puede que salga para ganar la elección, salga hablando duro con respecto a China, y pues yo creo que políticamente es astuto para ellos hacer eso. Si Donald Trump gana reelección, que creo que está bastante... o sea, yo no cuento con eso, pero digamos que eso pase, definitivamente uno debe de esperar pues más conflicto con respecto a China, y tratar de buscar mejores términos de comercio, de política, etc. Ahora, desde el punto de vista de los mercados, estarían muy felices que ganara, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que yo creo que va a hacer los que votamos aquí es: ¿qué tal ha manejado el presidente la crisis? Si decimos que lo ha hecho bien, yo creo que puede que gane. Otra pregunta que creo que va a ser clave, Julián, es: ¿quién puede mejor manejar una economía que está en el piso? ¿Biden o Trump? Y si muchos dicen, hombre,
bajo Trump esta economía ha volado, hay que hacer lo mismo de nuevo, le favorece a él. Si dicen que tal vez vamos a intentar con otra cosa, pues Biden tiene un buen chance. Catherine, ha sido maravilloso escucharte. Como siempre, estamos muy atentos a tus recomendaciones. Has sido muy acertada en el pasado y seguramente muchas de las cosas que nos estás comentando con alta probabilidad se van a cumplir. Te damos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Veo muchísimas preguntas que lamentablemente no vamos a poder contestar, pero te agradecemos muchísimo. Vamos a un corte, tenemos unas recomendaciones muy interesantes para ustedes, permanezcan conectados, ya regresamos. Lo que pasa con la volatilidad es exactamente igual a lo que sucede en los terrenos de arenas movedizas. Si usted empieza a moverse desesperadamente, es posible que esté en problemas. Por el contrario, si mantiene la calma y mantiene su posición, podrá salir pronto de las dificultades. Es por eso que en momentos de volatilidad e incertidumbre como los que hoy vivimos, Protección le recomienda: mantenga la calma, no permita que las noticias le hagan cambiar el rumbo que ha trazado. Piense siempre en el largo plazo. Permanezca invertido, esa es la mejor manera de recuperarse de las caídas previas. Nunca busque recuperarse tomando más riesgo. Esto haría que invierta desalineado de su perfil de riesgo y garantizaría tener que liquidar pérdidas ante nuevas caídas más adelante. Mantener la diversificación. Esa es la mejor manera de navegar los altos y bajos del mercado. No haga consultas de su saldo permanentemente. Esto solo aumentará su intranquilidad. Intente consultar de manera más espaciada y así tomará mejores decisiones. En la zona del inversionista, protección.com/inversiones, encontrará contenidos que le permitirán estar actualizado de manera permanente y oportuna para comprender en el contexto el desempeño de su portafolio de ahorro e inversión en protección. Un experto en decisiones elige a un experto en inversiones. Gracias por permanecer conectados. Recuerden que pueden hacernos comentarios y preguntas a través de distintos canales. El chat que encuentran en la parte lateral derecha de nuestra sección de eventos y a través de la cuenta de Twitter. Ahora entramos en materia a nivel regional con nuestro siguiente invitado, que es Cristóbal Doberti, a quien le damos la bienvenida. Es gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sur Asset Management. Cristóbal es ingeniero comercial, mención en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en economía de la misma casa de estudios y máster de economía y finanzas para la Universidad de Warwick. Cristóbal también es CFA Charter Holder. Cristóbal, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Julián. Gusto saludarte, también a los demás asistentes a esta conferencia, Juan Ignacio y Catherine, que acaba de participar, y todos aquellos que nos acompañan hoy día, ¿no es cierto?, a través de esta conferencia. Un gran saludo y abrazo a cada uno de ellos. Cristóbal, la Organización Mundial de Comercio anticipa una caída de las mercancías en general en todo el mundo. El Banco Mundial habla de un retroceso importantísimo de las remesas. La Organización Mundial de Turismo habla que sus servicios seguramente se van a ver afectados. El Instituto de Finanzas Internacionales espera una reducción muy considerable de los flujos de capitales. Las compañías, las empresas de los países emergentes seguramente con toda esta situación se van a ver mucho más afectados, teniendo en cuenta que dependen mucho de las materias primas. El Banco de la República, el Banco Central en Colombia, anticipa que sus socios comerciales pueden tener una contracción este año entre el 4 y el 9%. Es una situación sin duda compleja de mantener en medio de la cuarentena. Hay muchos desafíos para América Latina, tanto por el lado de las materias primas como la mayor informalidad, la diversidad de la respuesta de las distintas autoridades, y algo de la idiosincrasia política sin duda que es parte de nuestra naturaleza. ¿Cómo estos
y otros factores hacen que la situación sea difícil para la región y cuál es la magnitud del impacto? Sí, muchas gracias Julián por la pregunta. Y de hecho tiene mucha conexión y relación también con lo que acaba de comentar Catherine hace un par de minutos atrás. Y me gustaría, ¿no es cierto?, mostrarles una lámina que de alguna forma identifica los dos grandes impactos que de alguna forma sufrirán las economías las economías de Latinoamérica. Bueno, en general vamos a tener dos impactos importantes en lo que tiene relación con sin lámina, bueno, lo que tiene relación con Latinoamérica. Hay dos variables que de alguna forma van a impactar a la economía de la región. Uno, como tú lo acabas de comentar, bueno, el avance de la enfermedad a nivel internacional. Recordemos que esta viene desde este a oeste y de norte a sur. Y lo que de alguna forma significa que también la región de a poco se empieza a ver enfrentada a esta situación sanitaria a nivel internacional y que va a tener un impacto de manera importante. Y en segundo lugar, bueno, efectivamente, ¿no es cierto?, tendremos también un impacto en lo que tiene relación a la caída en el precio de las materias primas. Recordemos que somos una región también muy expuesta al precio, ¿no es cierto?, de materias primas y principalmente en lo que tiene relación a la caída del precio del petróleo termina por afectar a economías importantes de la región. Por lo tanto, hay dos factores que van a ver, ¿no es cierto?, o que van a afectar el desempeño regional en lo que va del año actual. Ahora, hay atenuantes adicionales, ¿no es cierto?, en lo que respecta a Latinoamérica respecto de otras regiones. Uno de ellos tiene relación con, bueno, básicamente la composición de la economía latinoamericana. Kathleen destacaba, ¿no es cierto?, de que en Estados Unidos es muy dependiente de lo que te relaciona al consumo. En otras economías emergentes como Asia también tienen otros, por ejemplo, componentes. En Latinoamérica las materias primas terminan siendo, ¿no es cierto?, un bien bastante importante, no solo en lo que tiene relación al desempeño de las economías, sino que también en lo que tiene relación a los ingresos fiscales y lo que les da de alguna forma espacio a los gobiernos para poder hacer frente, ¿no es cierto?, a políticas contracíclicas. Y en segundo lugar, la situación o característica de una economías en desarrollo y que tiene relación con la informalidad también del empleo en la región, lo que de alguna forma dificulta también a los gobiernos poder implementar medidas, ¿no es cierto?, de contención, de restricciones de movilidad interna, en lo que tiene relación en comparación hacia otras regiones del mundo, en lo que es comparativo, ¿no es cierto?, Europa o Estados Unidos. Latinoamérica de alguna forma cuenta con un nivel de informalidad un poco mayor en lo que tiene relación a empleo y lo que dificulta, ¿no es cierto?, las restricciones de movilidad interna o de cuarentena y lo que implica eso finalmente en los ingresos hacia las familias y el impacto que pueda tener, ¿no es cierto?, sobre las economías regionales. Además, hay otros factores que son tradicionales, que tienen relación con acceso a financiamiento internacional a condiciones menos favorables. Es decir, hay una serie de factores que históricamente se ven presentes, como la composición de nuestras economías, que de alguna forma depende del precio de materias primas, que termina por afectar, ¿no es cierto?, en esta coyuntura a las economías y restringir de alguna forma los ingresos de los gobiernos. Nuestra característica de mercado emergente que de alguna forma hace que en este tipo de coyunturas la situación sea más adversa para Latinoamérica que otras regiones desarrolladas, y también las características propias, ¿no es cierto?, de nuestra economía y cómo se componen también los mercados laborales que pueden llevar, ¿no es cierto?, a las economías a tener complicaciones no solo de oferta por la paralización, sino que de demanda, es decir, lo que implica en términos de ingresos a las familias, dado el nivel de informalidad que hay, ¿no es cierto?, en los mercados laborales de la región. Tu pregunta, bueno, ¿qué tan importante va a ser esta caída? Va a ser relevante y va a ser histórica y principalmente en lo que tiene relación al primer semestre. Algo adelantaba Catherine respecto a lo que puede pasar en Estados Unidos. Bueno, nosotros como Latinoamérica también vamos a tener un impacto. En primer semestre va a ser bastante marcado y bastante profunda, en línea con lo que está pasando en el escenario internacional. Ahora, en términos de los países que componen la región, hay diversidad y hay discrepancia. Hay países que se han mostrado bastante más proactivos para contener la evolución de la enfermedad dentro de ella, y hay otros que han sido más pasivos. Y que también hay países que cuentan con mayores herramientas para hacer frente, ¿no es cierto?, a la situación actual, y otros que cuentan con menores herramientas para hacer frente a la situación. Y eso, en este último caso... Qué pena, Cristóbal, y te interrumpo porque me parece que todo lo que estás diciendo es muy relevante, inclusive cuando lo comparamos con Catherine, pues uno ve ya unas diferencias muy marcadas frente a la capacidad de respuesta que puede tener Estados Unidos
versus América Latina, y como bien lo comentabas, un poco de la idiosincrasia, la informalidad, todas estas características muy propias de nuestra economía, y si trasladamos eso al mercado, pues también vemos unas diferencias en Estados Unidos, más volcado a la tecnología, compañías que de pronto no requieren mucha fuerza laboral, mientras que en el caso de América Latina, pues tienen unas condiciones muy particulares. Y estabas mencionando, y qué pena la interrupción, pero quiero aprovechar esas diferencias. Cuéntanos un poco de las diferencias de los países, porque es que veíamos al terminar el 2019 cómo se veía muy bien Brasil, se veía muy bien Colombia, y eso al parecer con la situación actual cambió completamente. ¿Dónde ves como las mayores fortalezas hoy en América Latina, dada la coyuntura? Claro, hacia fines del año pasado habían mercados que de alguna forma destacaban por las noticias internas que podíamos observar en términos de perspectivas para sus activos, ¿no es cierto?, de riesgo. Uno de ellos, como tú comentabas, era Colombia, ¿verdad? Y otro, Brasil. Bueno, el mercado hoy día de alguna forma busca otras variables que tengan más bien relación con menor dependencia de lo que tiene relación con el precio del petróleo y mayor capacidad de los gobiernos para poder hacer frente a la situación actual. Y en ese escenario, claramente hay cierta discrepancia entre los mercados, bursátiles, en lo que ha pasado con las monedas y lo que ha pasado también con los instrumentos de deuda o renta fija. Cuando analizamos de alguna forma el desempeño de las bolsas regionales, nos explica muy bien lo que está sucediendo. Vemos caídas en los indicadores de Brasil, en los indicadores de Colombia, en los indicadores también de Perú, muy superior a lo que es quizás México y Chile, básicamente por la composición que tienen en términos de precios de materias primas. Y en segundo lugar, vemos gobiernos que cuentan o no con mayores espacios para hacer frente a la situación actual y mayor proactividad en la medida de tomar, ¿no es cierto?, iniciativas para implementar medidas internas. En ese sentido, México se ha ido quedando atrás, y en ese sentido quizás Perú y Chile han ido de alguna forma tomando un poco más la delantera. En esa línea, si bien de corto plazo, la situación, ¿no es cierto?, y lo que tenga relación con desempeño de los activos va a ir más bien ligado en esa línea, cuáles son las economías que tengan de alguna forma capacidad de hacer frente a la situación actual y que no se vean tan expuestos a la volatilidad o a los impactos que puedan tener los precios, por ejemplo, el petróleo, materia prima. Pero una vez terminada, ¿no es cierto?, la situación actual, que en la medida que pueda ser controlada la evolución del virus, que va a depender mucho, como lo comentaba Catherine, de si la existencia de una vacuna, de tratamiento, o que finalmente hay una inmunidad, ¿no es cierto?, de la población, básicamente sí, por un contagio mayor. Bueno, lo que tenga relación de ahí, hacia el futuro, va a depender más bien con la historia que veníamos, ¿no es cierto?, anteriormente. O sea, tenemos una situación concentrada en el corto plazo que más bien favorece a aquellos mercados o economías que puedan hacer frente a la situación actual y que no se vean tan expuestas a los precios de materias primas, pero de ahí más hacia adelante va a tener, ¿no es cierto?, más bien peso los fundamentos propios que traían las economías de manera previa. El caso de Chile, por ejemplo, que enfrentó una situación, ¿no es cierto?, social compleja hacia fines del año pasado, que de alguna forma terminó por impactar severamente, ¿no es cierto?, sus mercados, sus activos y a su economía, pero que de alguna forma tenía o se encuentra más preparado para la situación actual. De corto plazo puede tener, ¿no es cierto?, un mejor desempeño, pero en las perspectivas de mediano plazo, dado que puede seguir enfrentando estas tensiones sociales internas y se puede ver expuesto y se va a ver expuesto a una elección de un posible cambio constitucional, claramente, ¿no es cierto?, que las perspectivas de mediano plazo tienden a ser distintas. Ahora, hay otros mercados, como por ejemplo, y con esto finalizo, el de Colombia, que se puede haber visto muy afectado en el corto plazo por la dependencia del precio de materia prima. Bueno, los fundamentos que traía de manera anterior puede ser de que conlleven a que la recuperación, una vez, ¿no es cierto?, traspasada esta situación sanitaria, pueda, ¿no es cierto?, generar una recuperación más rápida que otras economías de la región. Cristóbal, ¿cómo la idiosincrasia, la situación que estamos viendo, por ejemplo, en la postura de los mandatarios en México, en Brasil, que ha sido un poco desafiante con el COVID y todo esto que nos comentabas de una condición previa y la forma en cómo están enfrentando la situación, finalmente se traduce en mayores oportunidades en algunos mercados accionarios?
¿cómo ves las oportunidades en América Latina frente a los desarrollados? ¿Qué países de manera concreta te parece que pueden ofrecer una oportunidad mucho más clara? Sí, a ver, la pregunta apunta también a dos comparaciones, una de Latinoamérica respecto al resto del mundo y otra dentro de Latinoamérica, qué oportunidades, ¿no es cierto?, pueden haber. A ver, en primer lugar, hay que reconocer que Latinoamérica en este escenario se encuentra en una posición un poco más secundaria, básicamente por las menores capacidades de política contracíclica, ya sea monetaria o fiscal, que pueden implementar, ¿no es cierto?, su gobierno. Ejemplo de esto, por ejemplo, mientras los bancos centrales de Estados Unidos y Europa hoy día se encuentran muy concentrados, ¿no es cierto?, en comprar activos y estimular de manera muy agresiva sus economías. Acá, si bien los bancos centrales han bajado sus tasas de interés, tienen un problema también. No tienen la misma capacidad, ¿no? Claro, no tienen la misma capacidad de implementar medidas adicionales. Si bien han sido muy proactivos en bajar sus tasas de interés, probablemente, ¿no es cierto?, llegar al nivel de política monetaria, de la expansividad de política monetaria, herramientas que están aplicando los bancos centrales de Estados Unidos y Europa, es distinta. Ejemplo de eso son las presiones que han enfrentado las monedas latinoamericanas y que ha llevado a sus instituciones monetarias a aplicar, ¿no es cierto?, algunas medidas para poder contener esa presión. Eso ya primeramente nos muestra, ¿no es cierto?, diferencia. Segundo, entonces, tampoco hay tanta capacidad, y ahí cerrando, no hay tanta capacidad, ¿no es cierto?, fiscal desde el punto de vista de Latinoamérica contra Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, en primer lugar, Latinoamérica se encuentra hoy día en una posición un poquito más secundaria que otros, ¿no es cierto?, mercados más importantes, como pudieran ser, por ejemplo, Estados Unidos, no solo por su respuesta de política, sino que también por la composición de su economía. Catherine, ¿no es cierto?, destacaba recientemente los sectores que se puedan ver beneficiados, como por ejemplo tecnología, a través, ¿no es cierto?, de estas plataformas que hoy día estamos utilizando y que son compañías que están en un componente importante en los indicadores, por ejemplo, de Estados Unidos, o Asia, por ejemplo, que de alguna forma ha venido recuperándose de manera más temprana esta situación. Mientras que las bolsas latinoamericanas, los activos latinoamericanos están más descritos por indicadores, ¿no es cierto?, de precios de materias primas. Cristóbal, el tiempo pasa volando, hay muchísima información, pero quiero como empezar a condensarla en unas conclusiones y si quieres hacemos como un mensaje final con las recomendaciones. Pero de todo lo que has hablado, creo que hay varias cosas muy relevantes que hay que destacar. Lo primero, América Latina se va a ver bien impactado por el tema del coronavirus y por el precio de las materias primas. Eso es un punto muy relevante que has comentado. La caída en la actividad económica va a ser histórica, sobre todo en el primer semestre, y la recuperación realmente es muy, muy incierta en este momento, porque depende, como bien lo mencionabas, del tema de la evolución del coronavirus. Los esfuerzos de política monetaria y fiscal van a ser claramente en una menor escala frente a los países desarrollados y ahí marcamos una diferencia muy importante a tener en cuenta a la hora de invertir. Y los países latinoamericanos sin duda van a tener en este momento una mayor presión y si me lo permites casi que pareciera de lo que me estás diciendo que pueden haber más oportunidades fuera de América Latina que adentro. Y parte de esa diversidad de la distinta composición del mercado bursátil y estas capacidades de planes muy dispares, pues hacen que la respuesta no sea homogénea para toda América Latina. ¿Qué recomendación final le podrías dar a las personas que están pensando en invertir en América Latina? Sí, a ver, si bien de corto plazo hay indicadores que favorecen quizás otras regiones respecto a Latinoamérica, hay que recordar de que en general las crisis tienden a ser cíclicas y presionan, ¿no es cierto?, los activos en algunos momentos, pero a medida que esta situación, ¿no es cierto?, o avanza, esta presión sobre los precios tiende a desaparecer. Tanto en estos momentos se generan de alguna forma presiones sobre activos que pueden terminar siendo, ¿no es cierto?, oportunidades dependiendo del objetivo de inversión de un portafolio y nunca hay que olvidar eso y la importancia, ¿no es cierto?, de los objetivos de inversión a la hora de invertir, porque de alguna forma nos ayudan también a traspasar, ¿no es cierto?, estos periodos de tensión, de volatilidad, de incertidumbre, sin afectar finalmente, ¿no es cierto?, el objetivo y el cumplimiento de la meta para el cual los portafolios fueron establecidos. Ahora, respecto de dentro de Latinoamérica, hay hoy día, ¿no es cierto?, pueden haber oportunidades, entendiendo los riesgos que ello concita. Si bien las bolsas, por ejemplo, de Estados Unidos se han ido recuperando en lo que va del año actual,
y después, ¿no es cierto?, la caída de Latinoamérica no ha pasado eso. Independiente que hayan compañías que sí, de alguna forma, tienen buenos fundamentos al interior, ¿no es cierto?, de estas. Hay que ser bastante cuidadoso y selectivo a la hora de encontrar de alguna forma compañías, pero las valorizaciones de alguna forma en Latinoamérica, si bien se justifican por la situación, acompañan o de alguna forma justifican perspectivas de más largo plazo que tienden a ser un poco más razonables. Cristóbal. Lo que tiene relación a monedas, de alguna forma a corto plazo, si bien se pueden ver presionadas, se encuentran en niveles castigados en términos de perspectivas de más largo plazo, y lo que tiene relación a renta fija, hoy día los spreads corporativos latinoamericanos de alguna forma refleja la situación coyuntural, pero que de alguna forma, en la medida que entendemos, ¿no es cierto?, el funcionamiento de algunos sectores, terminan siendo también oportunidades interesantes. Cristóbal, muchísimas gracias. Lamentablemente estamos muy cortos de tiempo en este momento. Te vamos a extender algunas inquietudes por el interno. Vamos a un corte, permanezcan conectados, ya regresamos. Muchas gracias, Cristóbal, por toda la información. Muchas gracias a ti, Julián, y a todos los asistentes a esta conferencia. En Protección tenemos un firme propósito: ayudarte a cuidar tu salud financiera en esta cuarentena y acompañarte a que incorpores pequeños hábitos que te llevarán a descubrir que la magia no está en cuánto te ganas, sino en cómo administras tus gastos. En solo 21 días vas a convertir tu rutina diaria en una rutina de gasto consciente que te permitirá tener un mayor bienestar financiero y estar mejor preparado para afrontar los cambios que estamos viviendo. Protección, comprometida con la educación financiera. Muchas gracias por permanecer conectados. Recuerden que tenemos unos canales para recibir sus preguntas a través de la página de eventos, en el chat que encuentran en la pantalla lateral derecha y a través de Twitter. Ahora vamos a hablar de Colombia y para eso tenemos como invitado a Juan Ignacio Medina, es líder del equipo de estrategias de ahorro e inversión de la Vicepresidencia de Inversiones. Juan Ignacio, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Colombia enfrenta una situación muy compleja. Yo diría que nunca antes la hemos visto así, no solo por la caída en el precio del petróleo, sino pues también por toda esta coyuntura del coronavirus. La estimación de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para Colombia este año es de menos 2,4. El Banco de la República habla de una contracción entre el 3 y el 7. ¿Qué estás viendo para Colombia este año de las principales variables macro y cómo ha reaccionado el gobierno para atender esta situación? Julián, muy buenos días, muchas gracias y de igual manera muy buenos días para todas las personas que están conectadas en este momento. Como bien lo mencionaba, estamos en una situación bastante compleja para el país y que no veíamos realmente. La última crisis fue la de los años 98, 99 tal vez. Desde ese momento pues realmente no veíamos unas condiciones como las actuales y como bien mencionabas, las expectativas de crecimiento se han deteriorado de una manera bien importante. Mencionabas entonces estimaciones cercanas al menos 2,7%, el Banco de la República hablaba entre menos 2 y el 7, pero en general no pensaría que el consenso está cercano al menos 5%. ¿De qué va a depender este número finalmente? De cómo se siga comportando obviamente todo el tema de la pandemia y cómo se sigan dando todas estas medidas de aislamiento que hoy realmente no tenemos certeza. Entonces claramente estamos en una situación bastante difícil y que seguramente en las próximas semanas, meses, iremos teniendo más información que nos permita tener eventualmente algo más de claridad de cómo podría ser un proceso de recuperación. Con base en esto y respondiendo un poco a lo que mencionabas de qué ha hecho el gobierno, pues digamos que ha estado principalmente enfocado en dos frentes. Uno, desde el lado fiscal, y es dadas las limitaciones que tiene el gobierno, pues de una u otra manera ha buscado inyectar recursos a las poblaciones o los segmentos más vulnerables, a las personas de la población más vulnerables, jóvenes en acción, las familias en acción, adultos mayores, algunos fondos, por ejemplo, el fondo de garantía que se constituye desde recursos del FOMPET y fondo de estabilización, son cerca de 15 billones de pesos. Hemos visto algunos otros anuncios que ha hecho el gobierno, como el que hizo el día de ayer, de activar nuevamente la emergencia económica, básicamente dando unos subsidios a las nóminas de las pequeñas y medianas empresas que hayan visto reducidas sus facturaciones en al menos un 20%, y
un componente muy importante lo que tiene que ver también de las medidas que ha tomado el Banco de la República. En este sentido, podríamos resumirlo en, por una parte, las reducciones en las tasas de interés. Hemos visto en 2 oportunidades reducciones que ya alcanzan 100 puntos básicos, hoy en día se encuentra en 3.25. Seguramente el banco tiene más espacio para hacerlo, pero yo creo que irá monitoreando la situación, cómo se siga dando, para eventualmente hacer unos ajustes. Qué pena la interrupción. Precisamente con respecto al Banco de la República, tenemos una pregunta de Juan Fernando Euse, y qué bueno poder aclarar este tema. ¿Cómo ven ustedes la probabilidad de que recurra a sus reservas internacionales o a emisión primaria? ¿Cuándo se podrían dar estos 2 escenarios? Expliquémosle un poco a las personas que nos ven cómo ha sido el tema de la intervención del dólar y cómo interactúa el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda en este momento. Bueno, muy buena pregunta. Respecto a las intervenciones específicas y hablando de tasa de cambio, hemos visto que el Banco de la República ha decretado 2 medidas principalmente. Una es a través de un vehículo que se conoce como los FX Swaps, que básicamente lo que busca es mejorar las condiciones de liquidez, lo que tiene que ver con la caja en dólares, para que no se repita lo que sucedió a mediados del mes de marzo, que algunos agentes en busca de dólares para atender algunos llamados de colaterales, pues hicieron que se presionara de una manera bien importante la tasa de cambio. Y por Es decir, Juan Ignacio, ya hay una intervención de dólares, hay una utilización de las reservas a través de estas 2 herramientas. De acuerdo, y la otra medida tiene que ver con la subasta de mecanismos de cobertura de NDF, que básicamente lo que busca es mejorar también la liquidez en dólares y que de otra manera, más que bajar o digamos, hacer un cambio en la tendencia de la tasa de cambio, por lo menos contribuir a que se disminuya la volatilidad. A hoy en día no se ha contemplado eventualmente que realmente haya una desacumulación de reservas. Obviamente eso está ahí sobre la mesa y seguramente en la medida que la situación lo amerite, pero hasta ahora el mensaje que hemos visto es que no se va a desacumular de manera directa dólares. Puede que en un futuro esto se dé si las condiciones se siguen, digamos, profundizando y que amerite esta intervención, que también tiene que ver un poco con los recursos que se han aprobado la línea de crédito por parte del Fondo Monetario Internacional, cercano a los 11.000 millones de dólares, que podría eventualmente contribuir a tener mayores reservas internacionales en el momento que sea necesario. Y para complementar y cerrar, el Banco de la República ha intervenido el mercado local en cuanto en pesos, en cuanto a liquidez, vía 2 mecanismos. Uno, liquidez transitoria, que básicamente es vía repos, mecanismos de corto plazo, y por otro lado, liquidez permanente. Esta liquidez transitoria, el cupo se aumentó de 9 billones a 23 billones aproximadamente, y por el lado de los mecanismos de liquidez permanente, básicamente el Banco de la República ha intervenido comprando títulos de deuda privada y deuda pública en el mercado de manera directa a través de subastas, lo que ha realmente contribuido de una manera muy significativa a mejorar las condiciones del mercado del último mes hacia acá. Juan Ignacio, hablemos del dólar, porque todo este tema de la intervención es fundamental y puede estar dándonos luces de cuál ha sido el comportamiento actual de la tasa de cambio, cómo hay unas diferencias muy claras entre, por ejemplo, el comportamiento del real o el peso mexicano frente al peso colombiano. Catherine nos decía que la fortaleza del dólar va a seguir. La postura de Cristóbal de alguna forma reforzaba esa idea diciendo América Latina va a seguir teniendo problemas. ¿Cómo vemos la tasa de cambio en Colombia teniendo en cuenta esa intervención y esos dólares que están entrando de manera muy importante al país? Gracias, Julián. Respecto a tasa de cambio, pues claramente el escenario cambió de una manera muy significativa, sobre todo desde comienzos de marzo a la fecha, y esto se originaba pues primero con lo que ha venido pasando con el petróleo y que después de que todo este tema de la pandemia obligó a estos cierres a nivel global, pues han generado unas circunstancias bastante importantes. Con esto me refería que el peso en Colombia, antes hablábamos de una tasa justa cercana a los 3.300 pesos aproximadamente. A hoy podríamos pensar que una tasa justa está más cercana a los 3.700 pesos aproximadamente, pero como bien mencionaba Cristóbal y Catherine, de corto plazo creemos que las condiciones no estarían dadas para que de manera sostenible nos mantengamos en esos niveles y más bien pensar en una tasa entre los 3.850
4.100 pesos, que es básicamente los niveles en los que estamos hoy en día, y solamente en la medida que las economías empiecen a reabrirse, que esto eventualmente genere una recuperación en los precios del petróleo, podríamos pensar en una apreciación del peso relativa en los siguientes meses tal vez, pero de corto plazo vemos que la situación no está para ver un dólar débil, por lo menos contra el peso en Colombia, dada la coyuntura actual que estamos viviendo en estos momentos. Juan Ignacio, entonces de lo que estabas comentando, pues vemos que en la fase de reapertura de la economía también puede venir de la mano de algo de recuperación en el precio del petróleo, y eso pues es una buena noticia porque le va a dar cierta estabilidad. Nos preguntan en el chat el señor Roberto Carlos Ramírez con respecto precisamente al tema de las acciones y cómo, digamos, en el país no tenemos acciones del sector de salud o de tecnología, un poco lo que veíamos con Catherine, que ese mercado pues se ha beneficiado mucho por esos sectores. ¿Qué podemos decir del mercado accionario en términos de volumen, de dinamismo, de composición? ¿Cuál es la expectativa frente a este mercado? Gracias. A ver, digamos que hay que hacer una claridad primero. El mercado local de renta variable tiene una característica que realmente es una desventaja muy importante, y es un mercado muy pequeño y un mercado muy líquido, es decir, poco profundo, y en momentos de volatilidad como el que experimentamos a mediados de marzo, pues veíamos cómo el mercado caía de una manera muy acelerada, realmente sin volúmenes, lo cual pues no sucede en un mercado desarrollado como es el caso de Estados Unidos. En Colombia veíamos hasta el 23 de marzo aproximadamente que el índice caía cerca de casi un 50% en cuestión de 20 días. De esa fecha a hoy hemos visto una recuperación marginal realmente. A hoy el Colcap se encuentra cerca de menos 32, menos 33% año corrido, y seguramente hacia adelante la única manera que realmente empieza un proceso de recuperación es cuando realmente las economías a nivel global, y obviamente Colombia, se reabra económicamente y empecemos a ver que las expectativas de crecimiento, las expectativas de las utilidades de las compañías empiecen a verse favorecidas. En el corto plazo vemos una situación que, si bien es cierto, puede haber unos precios importantes, unos descuentos importantes en algunos sectores más que en otros, realmente para que se materialicen estas oportunidades necesitamos empezar a ver un comportamiento distinto en términos económicos, que a la fecha todavía es un escenario bastante incierto. Entonces yo creería que claramente hay unos sectores que se benefician más que otros, y hemos visto cómo en Colombia sectores de servicios y utilities pues han sido más resilientes en esta coyuntura, pero otros sectores que están más afectados de manera directa, como ha sido eventualmente el sector energético, lo que tiene que ver con construcción, en alguna manera también, claro, el sector financiero, se han visto más afectados al depender de manera directa de las condiciones de crecimiento del país. Entonces, hacia adelante, vemos un escenario que seguramente empezaremos a ver, o estaremos viendo algunas oportunidades empezando el mediano o largo plazo, pero que a hoy todavía es un escenario bastante incierto, por lo cual recomendamos tener cautela en este mercado. Juan Ignacio, podríamos concluir de esta conversación contigo varias cosas. Uno, Colombia va a tener una de las peores crisis desde finales de los años 90. Con la reapertura esperamos una mejora en los precios de las materias primas como el petróleo, probablemente no a los niveles que veíamos previamente, pero sí vamos a ver algo de recuperación, y esa es una buena noticia para el país. Pero la recuperación, por lo que comentaba Cristóbal, por lo que adicionabas del tema puntual de Colombia, pareciera que la recuperación va a ser más lenta, de alguna forma en forma de U, y va a depender un poco de cómo avance el tema del coronavirus. Con respecto a la tasa de cambio, entendí, si no estoy mal, que la tasa de cambio por ahora va a estar rondando los 4.000, 4.100 pesos. No vemos en el corto plazo un cambio, digamos, muy distinto a esos niveles, pero de manera estructural estamos un poco más con la idea de que un nivel lógico de la tasa de cambio podría estar entre 3.700 y 3.800 pesos. Con toda esta información y la coyuntura del mercado accionario, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿qué oportunidades vemos para nuestros clientes? ¿Qué vehículos de inversión en este momento podrían ser interesantes? Gracias, Julián. Bueno, es clarísimo que a pesar de la incertidumbre que estamos pasando en este momento,
empezamos a ver algunas oportunidades, tanto en los mercados externos como a nivel local. Refiriéndonos puntualmente a los mercados internacionales, en protección estamos en este momento comercializando una alternativa cerrada, la alternativa cerrada renta variable Estados Unidos 2020, que básicamente lo que busca es permitir a los clientes exponerse al mercado de renta variable americano, específicamente al Standard & Poor's 500, en un periodo de 3 años, con una característica muy importante, y es que se protege el 100% del capital en pesos. Realmente consideramos que esta característica es como el mejor de los mundos cuando un cliente un inversionista quiere invertir en el mercado de renta variable, pero muchas veces no lo hace por el temor a perder. Y bien hemos dicho que el escenario hacia adelante es bastante incierto, por lo tanto, poder invertir en un mercado como el americano, que veíamos como en los primeros 20 días de marzo cayó 34%, a hoy se ha recuperado de una manera considerable, pero hacia adelante el futuro es muy incierto. Poder invertir en este mercado que, digamos, en la medida que las economías empiezan a recuperarse, que la economía americana lo empieza a hacer, seguramente en este periodo de 3 años podríamos ver algunas valorizaciones atractivas. Obviamente esto tiene algunas características, y es que en la medida que protege el capital también permitiría al inversionista obtener máximo hasta un 30% nominal en estos 3 años. Eso es algo cercano al 10% efectivo anual. Entonces, con esto lo que queremos desde Protección, poner al alcance de nuestros clientes un vehículo para que puedan diversificar su portafolio. Esto es muy importante, la palabra diversificación, con un vehículo, valga la redundancia, que proteja la inversión inicial. Es decir, que ante desvalorizaciones a los 3 años, si se llegaran a dar, el cliente realmente no estaría expuesto a estas. Juan Ignacio, nos hace una pregunta Margarita María Pérez Guerra. ¿Qué medidas se están tomando para proteger y dinamizar nuestros ahorros a través de los portafolios tomados con ustedes? Hablemosles un poco de cómo nos ha ido en esta, primero la etapa inicial de la caída, luego la recuperación, y qué herramientas hemos utilizado finalmente para proteger este tipo de inversiones. Listo. No sé si en este momento están viendo la diapositiva que quiero proyectar. Permíteme. Todavía no la vemos. Ya debe estar. Perfecto. Ahí ya. Dame un segundo aquí. Ampliarla. Sí, un segundo. Problemas aquí con el sistema. Bueno, desafortunadamente no me funcionó aquí el sistema para poderles compartir una diapositiva, pero se los cuento de una manera muy sencilla. En Protección y desde el equipo de inversiones hemos estado siendo muy activos en el manejo de los distintos portafolios, buscando esos momentos críticos del mercado para eventualmente tomar oportunidades de muy corto plazo y estar siendo muy activos. Cuando miramos el comportamiento de los portafolios, sobre todo en lo corrido del año, quisiera referirme a los 3 portafolios balanceados, que son 3 portafolios orientados a distintos perfiles de riesgo, uno conservador, uno moderado y uno crecimiento. A hoy en día, o a cierre de abril, el portafolio conservador terminaba con un retorno cercano al 0.26% en términos nominales. El portafolio balanceado moderado, algo cercano al 3,5% negativo en términos nominales, y por el lado del portafolio balanceado crecimiento menos 5%. Cuando comparamos esos retornos con lo que ha pasado con un mercado rentable en Colombia, que hoy va menos 32%, o el S&P que hoy va menos 12%, claramente vemos el beneficio de la diversificación. En el momento más complejo, a mediados de marzo, de estos portafolios, el portafolio de mayor riesgo iba cercano al menos 15, menos 20%, y el moderado entre menos 10 y menos 12%. Pues claramente hemos visto una recuperación muy significativa en estos portafolios que han obedecido a esa estrategia dinámica que se toman desde los equipos de inversión para ver en qué momento es prudente tomar o no algunas posiciones, ya sea en los mercados locales, mercados externos, en la misma tasa de cambio, que de alguna u otra forma han permitido que hayamos pasado ese momento más difícil y hoy los portafolios estén mostrando una recuperación significativa. Hacia adelante, como les hemos dicho a lo largo de este espacio, no sabemos qué va a pasar, pero la recomendación de Protección siempre ha sido mantengámonos invertidos en función de ese perfil de riesgo que tenemos, y como también mencionaba Cristóbal hace un momento, teniendo muy presente los objetivos de inversión, es decir, los plazos a los cuales estoy invirtiendo, y con eso poder transitar
por esta coyuntura de alta volatilidad. Juan Ignacio, aquí digamos que reforzar un poco un mensaje que me parece bien relevante, y es que a pesar de que los clientes están invertidos en uno de los portafolios balanceados, pues al interior hay, digamos que unas gestiones activas, unas oportunidades que hemos tomado a lo largo de toda esta situación. Como bien lo mencionabas inicialmente, digamos que actuamos de una manera muy cuidadosa, aumentamos nuestra participación en dólares y luego, por supuesto, aprovechando también el rebote. Es decir, tenemos un ojo viendo la coyuntura y las oportunidades de inversión, y con el otro mirando el horizonte y el largo plazo, y reforzar ese mensaje de no por la situación uno debe cambiar su perfil de riesgo, y no por la situación de pronto cambiar su objetivo de inversión. Creo que aquí hay que mantener como los pies muy firmes y mantener como esa línea de largo plazo. Así es, Julio. Bueno, muchísimas gracias, Juan Ignacio, por todos los comentarios. Muy valiosa toda la visión del mercado local y de un poco la estrategia que hemos adoptado en protección. Muchas gracias a todos los expertos que hoy nos acompañaron. Gracias por habernos concedido este espacio lleno de información tan interesante. A todos quienes se conectaron, mil gracias también. Como expertos estamos siempre monitoreando la situación de los mercados, acompañándolos con la información necesaria y la gestión activa de nuestros portafolios y de las estrategias. Catherine, muchas gracias por acompañarnos. Cristóbal, fabulosos todos los comentarios de todos. Ojalá hubiéramos podido tener un poco más de tiempo para extendernos. Seguramente vamos a tener una nueva oportunidad para seguramente que nos encontremos nuevamente. Antes de despedirnos, queremos hacerles dos invitaciones. La primera, a partir de hoy podrán seguir nuestro nuevo canal podcast Al Minuto con Protección. Los invitamos a descargar Spotify en sus dispositivos e incluir la opción de alertas para estar actualizados con esta nueva información. Es un espacio en el que a través de un audio entre 1 y 3 minutos vamos a contarles del estatus de los mercados en Colombia, de la situación de los mercados internacionales, y eventualmente también les vamos a dar información sobre interesantes soluciones y servicios de protección. Queremos que siempre estén muy informados y que de manera fácil y rápida puedan acceder a ella. Recuerden, Al Minuto con Protección con Spotify. Y la segunda recomendación es: su opinión siempre es muy importante para nosotros, así que los invitamos a responder la encuesta que encontrarán en sus pantallas, que nos permitirán pues mejorar cada día más. Esta videoconferencia quedará grabada y disponible en nuestro canal de YouTube para que la puedan compartir. Queremos que más personas sepan qué estamos haciendo y cuáles son las recomendaciones. Así que por favor compártanla con sus amigos y familias. Muchísimas gracias y hasta una próxima emisión. Lo que pasa con la volatilidad es exactamente igual a lo que sucede en los terrenos de arenas movedizas. Si usted empieza a moverse desesperadamente, es posible que esté en problemas. Por el contrario, si mantiene la calma y mantiene su posición, podrá salir pronto de las dificultades. Es por eso que en momentos de volatilidad e incertidumbre como los que hoy vivimos, Protección le recomienda: mantenga la calma. No permita que las noticias le hagan cambiar el rumbo que ha trazado. Piense siempre en el largo plazo. Permanezca invertido. Esa es la mejor manera de recuperarse de las caídas previas. Nunca busque recuperarse tomando más riesgo. Esto haría que invierta desalineado de su perfil de riesgo y garantizaría tener que liquidar pérdidas ante nuevas caídas más adelante. Mantener la diversificación. Esa es la mejor manera de navegar los altos y bajos del mercado. No haga consultas de su saldo permanentemente. Esto solo aumentará su intranquilidad. Intente consultar de manera más espaciada y así tomará mejores decisiones. En la zona del inversionista, protección.com/inversiones
encontrará contenidos que le permitirán estar actualizado de manera permanente y oportuna para comprender en el contexto el desempeño de su portafolio de ahorro e inversión en protección. Un experto en decisiones elige a un experto en inversiones. Cuando inicié mi carrera como diseñadora de moda, creaba a partir de mis intereses estéticos y la nostalgia. Pero un día decidí participar en una iniciativa que cambió mi vida. Desde ahí, mis proyectos se enfocan en las necesidades de la mujer. Mi decisión fue generar proyectos que crearan conciencia a través de mi oficio, moda con propósito. Los logros de mi vida son fruto de buenas decisiones y para tomarlas conté con la ayuda de expertos. Lo mismo hago cuando se trata de inversión. Me asesoro con los que saben, me asesoro con Protección. Protección me acompaña para que aproveche las oportunidades que se generan en el mercado. Me ofrecen soluciones y asesoría que se ajustan a mis necesidades. Un experto en decisiones elige a un experto en inversiones. Protección, su próxima buena decisión.